Bueno, empiezo con el tema, engañados. ¿De qué se trata este tema? Este tema va a tener varias partes, cuando menos dos. Miren, ¿qué es lo principal que ha hecho el diablo? Yahshua Mashiach le reprenda, para confundir a las almas y que no sean salvas. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo para confundir a las almas y que no se salven? ¿Qué es lo que ha hecho? A ver, piensen tantito. ¿El pecado? Sí, pero el pecado no es confusión. Es confusión porque ya lo es, pues, pero en sí, ¿qué es lo que ha hecho? Crear religiones. Eso es todo. Y el diablo feliz se ríe. Yahshua Mashiach le reprenda con todos sus demonios y todos sus seguidores. Cantidad de religiones de todo tipo, cantidad de denominaciones. Si habláramos de cada denominación no acabaríamos. Pero eso es la astucia del diablo. Ahora, vamos a empezar desde el punto número 1. Yahshua nos dio su Torah. Nos dio toda su Torah, completita, los 5 libros de Moisés que no han pasado. Hay cosas que ya no, hay cosas que no nos tocan hacer los varones y hay cosas que nos toca hacer. Igual para las mujeres, hay cosas que tienen que hacer y hay cosas que no tienen que hacer porque son mujeres. Bueno, también hay mandamientos para los Kohanim, para los mal traducidos como sacerdotes, los levitas, etc. Bueno, hasta inclusive para el rey de Israel. Entonces Yahshua nos dio su Torah, nos dio una indicación muy importante. Miren, vamos a Bereshit 1:14, vamos para allá. O sea, entre toda su Torah, que es perfecta, nos dio una indicación muy especial. En Génesis 1:14, en la creación, dijo luego Elohim, haya lumbreras, en el verso 14, en la expansión de los cielos para señalar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ahora, esto que tú estás viendo aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, en esto nada más, en este punto, por favor, quiero mucha atención el día de hoy. Nadie se distraiga. Nada más con este punto, violado por el diablo, alterado por el diablo, es donde se basan las congregaciones, las denominaciones, las religiones, las iglesias, etc. Nada más en ese punto. Con ese solo verso alterado, ha hecho el diablo que muchísimos caigan en engaño y que se vayan al mismo infierno. Nada más con ese punto. Ni siquiera el punto, pongan atención, los 10 mandamientos de Éxodo 20, ¿sí? Adorar a Yahweh, no hacerse imágenes, y adorarlo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el ser. No hacerse imágenes, no adulterar, no robar, no matar, honrar al padre y la madre, el 4.º mandamiento, guardar el Shabbat, etc. Pero ahí entra en el del Shabbat, en el de acordarse del Shabbat, entra este punto. Porque el diablo lo que ha hecho es alterar el calendario y de ahí todas las religiones, repito, están siguiendo a Satanás a través de los diferentes calendarios, de las diferentes direcciones de sus denominaciones o de sus religiones o de sus iglesias. Y esto está terrible. Es una confusión, es la época de Babel. Ahora, si nosotros, desde este verso, donde nos dice que puso las lumbreras para señales, para las estaciones, para días y años, ¿sí? Si nosotros nos basamos en ello, estamos en la verdad. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Porque es la Torah viviente, Yahshua. Entonces, si tú llevas a cabo este mandamiento, es decir, porque es un mandamiento, por eso lo puso el Eterno aquí, para las estaciones, y nos guiamos por el sol y la luna, entonces tendremos el verdadero calendario, uno, y entonces discerniremos perfectamente lo verdadero de lo falso. Ahora, voy a empezar por hablar del calendario judío, de la religión judía. Y después iremos hablando de otras cosas, pero vamos, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque
todos los que están viniendo, como esos hermanitos que se acaban de consagrar, ellos ya saben cuál es el verdadero calendario. Es decir, no podemos decir, bueno, es la restauración de todas las cosas, como dice Hechos 3:21, y tener un calendario mal hecho. Está el calendario solar, está el calendario lunar, pero según nuestro Señor Yahshua HaMashiach, el calendario es lunisolar. Ahora, ¿cuándo surgió un falso calendario? Anótenlo, en el año 359, después de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, se utiliza desde entonces en la casa de Judá, la muy amada casa de Judá, el calendario de Gilel. Ahora, vamos a 1 de Juan, porque lo que más le interesa al Eterno ahorita es que se guarden las fiestas según el calendario que Él dio, guiarnos por medio del sol y la luna, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a 1 de Juan. Vamos para allá. En 1 de Juan, capítulo 2. Y vamos a ver el verso 3, ¿sí? ¿De acuerdo? Al 6. 1 de Juan, capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Recuerda, el sol y la luna. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, Yahshua no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, entonces si estamos leyendo que el sol y la luna las dejó para señales de tiempos, estaciones y demás, vamos a guiarnos por ello. No por lo que diga un líder X o Z en el mundo, porque hay miles de religiones, pero así lo escuchaste bien, miles de miles. Ahora, 1. Guardar el Shabbat. 2. En su tiempo correcto. Ese es el tiempo correcto. 2. Grandes Shabbatones, por así decirlo, grandes Shabbatot. 3. Los días de Rosh Hodesh, los Rosh Hodeshim, guardarlos como marca la Biblia. Ahora, dentro de la misma casa de Judá hay varios calendarios, aparte del de Gilel, y todos están mal, porque no se basan en la ley del equinoccio, como lo hacía Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, el rey David, etcétera, etcétera, etcétera. Ven que hace tiempo les platiqué y hay un video sobre el Shabbat lunar. ¿Quién recuerda de los que ya tienen más tiempo conmigo? ¿Se acuerdan? El Shabbat lunar es un mal calendario, eso no es el calendario de la creación. Ahora, mucha atención por favor. Quien guarda el calendario de Gilel no está en la verdad. Lo acabamos de leer aquí, no tal cual, pues, pero es que el que no guarda la palabra no está en él. Entonces anótenlo, hermanos. Quien guarda el calendario de Gilel no está en la verdad de Yahshua HaMashiach. El que lo guarda. 2. Quien enseña, o sea, quien lo enseña, el calendario de Gilel, enseña a otros a aceptar algo falso como verdadero. Y es un pecado que no tiene perdón. Quien lo guarda y si alguien aparte lo enseña a otros a aceptar algo falso como válido. Entonces, el verso de Génesis 1:14 y estos 3 versos que acabamos de leer, vamos a volverlos a leer, 1 de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, es que es muy importante conocer, porque la palabra conocer viene de viajar, que quiere decir una comunión total. En Génesis dice, conoció a Adán a Eva. Ahí se refiere a una relación íntima de amor. Bueno, en este caso, nuestra relación íntima de amor es así, adorar a Yahweh, servirle por la eternidad. Entonces dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Entonces cuando él le conoce, sí, yo conozco a Dios, pero no guarda sus mandamientos, no le creas. 4, el que dice, yo le conozco,
Estoy haciendo un reforzamiento de ideas. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Quién es el padre de la mentira? Hasatán. ¿Quién creó las religiones? Hasatán. Eso no se le reprenda. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Entonces vamos a Jeremías 6, 16. Esto es mucho, mucho más importante de lo que cualquiera de nosotros podemos decir. Decir, obedecer totalmente al Todopoderoso. No lo que diga un hombre. No te bases a lo que diga un hombre. ¿Quieres saber cuál es el calendario de la ley del equinoccio? Busca ese, ley del equinoccio en este mismo canal. Ahora, como se aproximan las fechas para las fiestas, voy a dar una repasada de lo que es el calendario de Gilel, en breve. Jeremías 6:16. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso está en Mateo 11, verso 29. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Inclusive hay otro calendario de Sadoc. Es decir, hay muchos calendarios que han ido saliendo a través de la historia, pero todos están errados porque no tienen la verdad. Hay que basarse al calendario de la creación. Si nos basamos en el sol y la luna, perfectamente bien. Vamos a tener las fechas correctas de las fiestas, etcétera, etcétera, y vamos a agradar al Eterno. Porque si no, se hace lo de Jeroboam, ¿sí? Celebrar, por ejemplo, las fiestas en el mes octavo, y no, deben ser en el mes séptimo. Entonces aquí tú ya tienes, ¿qué nos está diciendo el Eterno a través del profeta? Que nos paremos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál? En este caso, el calendario de la creación. ¿Cuál es? Génesis 1:14, basarnos al sol y la luna, no a lo que diga X o Z Señor. No me interesa eso más que mi Señor, que es Adón, que es más que Señor, es el Rey de Reyes. Entonces, quien lo guarda y quien lo enseña a otros es tropezadero. Vamos a Daniel capítulo 12, vamos a Daniel, vamos para allá, Daniel 12, y vamos a leer el verso 2. El 2, 3 y 4, para que lo subrayen, amados. Daniel 12, verso 2 al 4. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, los que hayan guardado los mandamientos, lógico, vida eterna, y los que no, pues ni hablar. Los entendidos, dice el 3, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, que es la justicia, la Torá, a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El verso 4 es muy importante también. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora, ¿qué es lo que aquí por qué fue selladas estas palabras? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, la restauración, decía yo, el castigo para la casa de Israel terminó en el año 2008. Hay un tema sobre eso ya aquí, cómo hice las cuentas para que ustedes lo entendieran, ¿verdad? Entonces, guardar el calendario, nosotros, lógico, en un inicio estábamos confundidos, no sabíamos nada, pero el Eterno va dando revelación por medio bendito Ruach HaKodesh y nos va avisando cuál es el verdadero calendario. Entonces, el calendario de Gilel es totalmente falso. Ahora, mucha atención, por favor, porque eso yo lo he visto muy frecuente. El calendario de Gilel II, así se llama, o se llamó, no calcula los meses hebreos según la primera luna creciente visible en Israel, según las Escrituras. Lo voy a decir para que ustedes lo anoten. Ese calendario, el calendario de Gilel, no calcula los meses hebreos según la primera luna creciente, visible según las Escrituras. En muchas ocasiones empiezan a contar cuando la luna está negra,
pero ahí no es Rosh Hodesh, no hay luna. Y los que ya sabemos que es Rosh Hodesh, y si no busca el tema Rosh Hodesh, cabeza de mes, tú entenderás que cuando ya se ve el primer rayito de la luna, se empieza a contar ahí, no en la luna negra. Bueno, no en todos los Rosh Hodeshim, pero sí en muchos, el calendario de Hillel empieza a contar cuando la luna está totalmente negra. Ahora, mucha atención. Se decretó por medio divino a Daniel que él sellara las palabras hasta el tiempo del fin. ¿Y cuál es el tiempo del fin en el que nos encontramos ahora? Estamos transmitiendo en vivo. Hoy es viernes 17 de enero del año 2025 gregoriano, 6 de la tarde con 28 minutos. Ese es el tiempo del fin. Ahora, pongan mucha atención, por favor. Véanme tantito y ahorita yo se los dicto si quieren. En el siglo IV, lógico, ya no había templo porque el templo fue destruido en el año 70 después de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Entonces, en el siglo IV hubo varias cosas que se confabularon ahí por medio de Hasatán. Yahshua Mashiach le reprenda. Uno, el Sanedrín de aquel tiempo, el siglo IV, aunque ya no había templo, pero había el Sanedrín, había perdido gran parte de su autoridad. O sea, ya no eran creíbles las autoridades. Y el pueblo sufría mucha persecución, como siempre. Y oramos y clamamos y gemimos y ayunamos por el pueblo de Israel, que es nuestro pueblo. Pueblo del Eterno. Y si tú no eres Israel, injértate. Romanos capítulo 11. Entonces ya notaron, el siglo IV, ya no había templo, lógico. El Sanedrín había perdido su autoridad y el pueblo sufría mucha persecución. Ahora, pongan atención y vayan anotando. Puedes poner atención e ir anotando. Juliano el apóstata. ¿Quién era Juliano el apóstata? Era el nieto de Constantino. Era el nieto del emperador Constantino. Y Juliano, bueno, de empezar a lograr porque Constantino le hizo al cuento, dice que se había convertido al cristianismo. Y el cristianismo no es la Torá. Bueno, pero quiero aclarar esto. Juliano el apóstata, así se llama, tú lo puedes buscar después del Shabbat en Wikipedia, lo vas a encontrar. Juliano el apóstata, él se había convertido supuestamente al cristianismo y dijo, no, esto está mal, debemos de adorar otra vez los dioses paganos. Bueno, no dijo así, ¿verdad? Los dioses de Roma. Por eso se le llama Juliano el apóstata, pero aclaro, apóstata del cristianismo, no de la Torá. ¿Sí? Entonces, Juliano el apóstata del cristianismo, nieto de Constantino, ¿sí? Obligaba al pueblo a volver a los dioses paganos. Ahora, mucha atención. Aquí es donde Satanás metió las garras. Juliano se hizo amigo de Hillel. Y he aquí la trampa. Abolieron entre los dos el calendario de la creación. Es que, hermanos, pongan atención. Si una persona se arrepiente de sus pecados, se aparta de sus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, hace tevilá, hace brit milá, come kosher, etc., pero no guarda el calendario del Eterno, sino guarda el calendario que hicieron entre Juliano y Hillel, está perdido, porque no está obedeciendo al Eterno. Es que la restauración es en todo, hasta el calendario. Eso lo dije cuando hay un tema que le titulé La restauración del calendario hebreo. Véanlo. Ahí hablo de las fiestas de aquel tiempo, del 2016. Pero bueno, la enseñanza está ahí. Entonces, repito, Juliano se hizo amigo de Hillel. Y la trampa de Satanás estuvo ahí. Abolieron el calendario de la creación. ¿Cuál es el calendario de la creación? Basado en Génesis o Bereshit, capítulo 1, verso 14. Entonces, mucha atención, véanme tantito y ahorita lo anotan, porque yo lo tengo subrayado, pero bien con amarillo.
aquí, en esta situación de Juliano y Gilel, segundo, aquí Roma estuvo metido hasta el tope, como decimos en México, en esto. Anótenlo. Puedes poner así. En el calendario de Gilel está Roma, estuvo metido Roma. O sea que a Roma le ha interesado que no se obedezcan los mandamientos del Todopoderoso. Entonces puedes ponerle así que aquí en esta trampa de Juliano y Gilel estuvo metido Roma. No era de extrañar, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el Padre Eterno? Y eso incluye el calendario. Adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Anótenlo. Vamos a Juan, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Este tema es de mucho peso por todo lo que ya está sucediendo. La novia, que viene Yahshua pronto, tiene que estar restaurada en todo. Juan 4, verso 23. Dice Yahshua HaMashiach en Juan 4, verso 23. Mas ahora la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dito es Yahshua Mashiach. Entonces vayan anotando todos los conceptos. Ahorita vamos a dar una repasada. Y temblemos, hermanos, en guardar bien las fiestas. Muchas veces yo prefiero rectificar algo si es que hay tantas situaciones. Por ejemplo, hay calendarios, hay aplicaciones ya para el celular y hay muchas cosas, pero no hay como estar pero bien pendiente revisando varias puestas de la luna y demás, etcétera. ¿Cuándo va a ser el primer rayito de la luna? Para no errar. Ser temerosos. Y a veces me la he pasado horas en mi escritorio para calcular bien las fechas de las fiestas. Y prefiero a veces pasar por un tonto y decir, ¿saben qué, hermanos? No, aquí marcaban los calendarios esto, pero va a ser aquí exactamente. Y hasta les he mandado fotografías a la Keilah. Eso es bueno. Eso es bueno. Porque antes ponían testigos que estuvieran viendo la luna. Voy a tomar un poco de agua. Entonces ponían 2 testigos para que vieran el primer rayito de la luna. Y a pesar de que hay muchas aplicaciones y muchas cosas, prefiero consultar 10,000 situaciones, o sea, 10,000 puestas de luna, salidas, etcétera, 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 etcétera. Bueno, ahora, permítame explicarles esto. El diablo actuando y evitando que se adore a Yahweh en verdad. Porque si es un calendario falso, entonces actúa como Jeroboam, que llevó a la perdición a la casa de Israel, por festejar las fiestas en el año 8. Y tú vas a encontrar en ese tema de la restauración del calendario, sabemos perfectamente que las estaciones tienen 3 meses. No pueden tener más, porque son 4 estaciones y son 12 meses. Ahora, ahí van a encontrar por qué a veces se agrega un mes 13, y eso lo vamos a ver en breve, no hoy, pero sí en breve. Por eso les he dicho, hermanos, entramos al mes 11, vayan tomando cuenta, etcétera, etcétera. Ya en 15 días más o menos, va a ser un día jueves, es el próximo Rosh Hodesh, ¿sí? Tomando en cuenta que hoy estamos a viernes 17 de enero del año 2025. Bueno, entonces, ¿cómo es que el diablo ha actuado, en este caso a través de Roma? Evitando que se adore a Yahshua en verdad. Ahora, ¿qué se perdió? Pues todo, porque se perdieron los días señalados por el Eterno. Vamos a ver otra vez Génesis 1:14 para entender mejor. Génesis 1:14, ¿ya lo tienen? Con gozo, es Shabbat. Dijo luego Elohim, no dijo cualquier persona, es el Todopoderoso.
Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales. O sea, los días señalados se perdieron. Señales, ¿sí? Para el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, muchas veces con el calendario de Gilel, resulta que invierno ha tenido 4 meses. Y eso lo explico ahí en la restauración del calendario hebreo. No puede tener 4 meses una estación. Son 3 meses. 3, 3, 3, 3. Ahora, agregando el mes 13, y eso lo voy a explicar después en otra administración, van a ver cómo para nada se descuadra uno. Siguen siendo 3 meses, todo bonito. Ahora, mucha atención. Fue a través de Juliano el apóstata, ya sabes, apóstata del cristianismo, 360 al año 363, que Satanás se infiltró en la fe y pervirtió la verdadera adoración a Yahweh. Anótenlo. Fue a través de Juliano el apóstata, año 360 al 363 después de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, que Satanás se infiltró en la fe y pervirtió la verdadera adoración a Yahweh. La fe de nuestros padres, Abraham, Isaac e Israel, porque su nombre fue cambiado. Pero podemos decir también Abraham, nuestros padres, Isaac y Jacob. ¿Cómo es entonces saber? La verdadera adoración a Yahweh fue trastornada, ¿sí?, cuando los tiempos y las leyes fueron cambiados por Juliano a través de un amigo suyo, anótenlo, a través de un amigo suyo influyente, que tenía el poder para hacerlo. Y además era muy respetado. Y el segundo. Por eso la amada casa de Judá, la mayoría no me ama, no me quiere. Pero es que esto va a salir a la luz. Ya salió a la luz, pero el Eterno les va a declarar que lo que hay que guardar no son tradiciones de hombres o mandatos de hombres. Voy a volver a repetir estas partes. Fue a través de Juliano, 360, el apóstata, 360-363, que Satanás se infiltró en la fe y pervirtió la verdadera adoración a Yahweh. La fe de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando los tiempos y las leyes fueron cambiadas por Juliano y Gilel. Y Juliano, a través de su amigo suyo, influyente, tenía el poder para hacerlo y además era respetado. Pero nosotros no, nosotros en gozo y paz, bendito Yahshua Mashiach, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos, sigo ministrando, seguimos a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, no al hombre. No por querer, porque muchos son a veces medio cobardes o cobardes y medios, por querer agradar a la casa de Judá y hacerse los chistositos, quieren agradar al hombre guardando su calendario. No hagan eso. Ahora, Daniel, el profeta. En Daniel, vamos a ver, Daniel capítulo 7. Bueno, vamos a ver en Daniel 7, el verso 25. Y hablará palabras contra el Todopoderoso y los santos del Todopoderoso quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la Torá, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y está hablando aquí del antimashiach. Pero recuerden que el antimashiach no nada más es el que ya va a entrar, no, sino que hay varios antimashiach. Eso dice el apóstol Juan en sus escritos, eso lo escribió. Amados hijitos, recuerden que hay muchos antimesías. ¿Se acuerdan de eso? Muchos anticristos, así dicen las traducciones. Entonces, la cuestión está que
que el cambiar los tiempos fue cosa de Juliano el Apóstata y de Gilel II. Ahora, en muchas cartas, y de esto hay mucha constancia, Juliano el Apóstata se refiere a Gilel II como honrado amigo y hermano. Anoten eso es importante. Yo quiero tener la bendición del Eterno, no la gloria de los hombres. Juliano el Apóstata se refiere a Gilel II como honrado amigo y hermano. Entonces, todos estos años, del 359 para acá, la casa de Judá ha venido guardando un calendario falso. Lo digo con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. En el nombre de Yahshua HaMashiach sello esta declaración. Ahora, vamos a Mateo 7, porque todos los nuevecitos que van entrando al rebaño tienen que guardar las fechas conforme a la ley del equinoccio. Mateo 7, verso 21 al 23. ¿Ya lo tienen? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso Génesis 1:14 puso el sol y la luna como señales. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, el 23, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ya lo he ministrado, el original hebreo dice transgresores de la Torah, porque Mateo es el único libro en hebreo, los demás fueron escritos en griego. Transgredir la Torah, cambiar los tiempos, es la función del diablo, ¿no? Como si él reprenda. Ahora vamos a Juan 14, hermanos, vamos al Evangelio de Juan. Por eso yo te bendigo, los bendigo a todos, hermanos de la Keilah local y mundial y todos los amigos que ya están entrando y dicen, sí, queremos guardar las fiestas, queremos circuncidarnos, queremos hacer tevilá, queremos guardar las fiestas como el Eterno quiere. Aleluya, aleluya. Juan 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Génesis 1:14, vamos a obedecer al Eterno. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, o sea, el Ruach HaKodesh, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no le ve, no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces hay que guardar las fiestas, como dice el Eterno. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¡Aleluya! En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Subrayen ese verso, yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, pero bueno, el tiempo va acabando la tinta. Vamos a darle otra subrayada. Por favor, es muy importante que subrayen del verso 15 en adelante. Entonces, si le amamos, vamos a demostrarle que le amamos, ¿verdad? O sea, si me amáis, aguardando sus mandamientos, pues. Ahora, cualquiera que quiera tener vida eterna debe de dejar de creer y practicar mentiras. Anoten eso. No nada más las mentiras de que, ay, sí, no, se me hizo tarde por esto y es una mentira. No, esas también hay que dejarlas. Pero cualquiera que quiera tener vida eterna debe de dejar de creer y practicar mentiras. Debe aprender a escuchar y cumplir la voluntad de Yahweh. ¿Quieres tener vida eterna? Yo también. Entonces yo dejé de creer en mentiras y practicar mentiras, o sea, como lo del calendario. Debemos de aprender a escuchar y cumplir la voluntad del Todopoderoso Yahweh. Vamos a Deuteronomio, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Rápido, amigos, amigas, apúrense. Y hermanos, ser más santos.
santificados en Yahshua. Bueno, vamos a Deuteronomio 30, en el verso 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Qué escogemos? La vida, ¿verdad? La vida. Porque yo te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seas multiplicados y Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Era para entrar a la tierra de Israel, pero ahora más, nos vamos al cielo. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos, un dios ajeno es, por ejemplo, seguir el calendario falso, y le sirvieras, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Y luego seguimos con a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El 20. Amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pero ahora es el cielo, hermanos. Ahora vamos a Juan, el Evangelio, como tú lo conociste. Vamos para allá. El Brit Hadashah, el nuevo pacto de Juan, y en el capítulo 3 y el verso 36. 3:36. Vamos a subrayarlo, por favor, antes. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh está sobre él. Tremendo, ¿verdad? Ahora, guardar todos los pactos, o sea, entrar al pacto de Yahweh. Pero vean cómo entrar al pacto de Yahweh no nada más guardar el Shabbat, entrar al pacto de la circuncisión, incluye también comer kosher, porque son pactos, es la Torah misma, pero también incluye guardar el calendario correcto. Ahora vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos. Vamos para allá. Hechos 3:19. 3:19. Hechos capítulo 3, verso 19. ¿Ya lo tienen? Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. 20. Y Él envía a Yahshua HaMashiach que os fue antes anunciado. 21. Ese es el primer verso que yo empecé a enseñar cuando el Eterno me llamó. Por su inmensa compasión. A quien de cierto es necesario que el cielo retenga. Ya he ministrado que parece la palabra leakev, que significa retenga, no reciba, porque Yahshua ya estaba en el cielo. Está mal la traducción. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, incluyendo el calendario, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, ¿por qué el Eterno puso en mi corazón que yo te dé este tema? Porque ya vienen las fiestas. Ahora, en este año, la casa de Judá va a guardar las fiestas como debe de ser. En el año 2024 estuvo desfasada un mes. Un mes desfasada. Entonces, la cebada se quema, el trigo se quema y entonces ya no se puede ofrecer la cebada correcta en el tiempo correcto, que es la fiesta de Bikurim, ¿sí? En la misma fiesta de los panes sin levadura, y el trigo en Shavuot. Hermanos, y aquí ya nos estamos preparando, aleluya. Bueno, ahora, les voy a decir algo, no apunten, y ahorita yo se los dicto con mucho gusto. Y lo van a poner en un papel de esos que tienen colores muy chillantes, para que lo veas todos los días.
Háganme caso a lo que les digo. Cuando yo les digo, revisen ese video, revisen esto, queda de tarea esto, hagan esto, háganlo, hermanos. Así creces. ¿Sí? No anoten, yo se los voy a dictar en breve. La fe es probada en la obediencia. Ahora anótenlo. La fe es probada en la obediencia. Si una persona no obedece, quiere decir que no tiene fe, porque la palabra fe es creer, confiar y obedecer. Una cosa va con la otra, ¿verdad? La fe es probada en la obediencia. O yo podría decir, mi fe es probada en demostración de amor por Él, o sea, en demostrarla. Yo demuestro mi fe, como dice Santiago, se refiere a las buenas obras de la Torá. ¿Sí? Pues la fe es probada en obediencia. Cuando una persona es rebelde, da problemas, esa persona no cree en Yahshua, le hace al cuento. Y otra vez problemas, y otra vez chismes. Esa persona no ha entendido nada. La fe es probada en obediencia. La santidad es demostrada. Yo le demuestro al Eterno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, lo acabamos de leer. Yo le demuestro al Eterno que le amo. Ahora, no anoten, véanme tantito. Mucha atención porque están saliendo muchos falsos maestros por todos lados. Están saliendo profetas, apóstoles del mesianismo, entre comillas, ¿verdad? Están saliendo roín, o sea, pastores. Todos son ungidos y todos son llamados y tienen un... Yo no estoy diciendo que yo sea el único y el mejor, lo he dicho siempre. Pero caray, por los frutos los conoceréis, ¿no? Bueno, véame tantito. No te añadas a las personas que están engañadas. Ahora anótenlo. No me añadiré a una persona que está engañada, porque tú vas a ser engañado. No te añadas a las personas que están engañadas. Pero como yo dije que en un principio del tema, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, que el diablo, lo primero que se le ocurrió, que fue una idea pues, buena para mandar a la gente al infierno, es crear las religiones. Hay miles de denominaciones aquí mismo en México y en todo el mundo, en Colombia, en Argentina, en Chile, en Brasil, en el mismo Israel, sectas del judaísmo diferentes, con cada quien con su rabino y sus ideas no se pueden ver unos a otros. ¡Qué terrible! No te añadas a las personas que están engañadas. La profecía de Ezequiel 37, el Eterno la cumplirá. La restauración y juntará las dos casas. Pero retomo la idea del principio, como el diablo quiso, o sea, está llevando a mucha gente por medio de la confusión y de alterar el calendario de la creación, en 8 días viernes, recta final 158. Engañados, parte 2. Recta final 157 es esta, la 158, Engañados, parte 2. Y inviten a muchas almas. El Eterno tendrá compasión y le quitará la venda de los ojos espirituales a millones. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach lo profetizo. Amén, amén. Y exaltemos al Eterno y me voy a poner de pie. Bendito es el Abacadosh. Toda Gabá, Yahshua Mashiach, por tu luz para hacer luz para los demás. Vamos a darle gracias.